Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el quinto domingo ordinario de este ciclo C. Empezamos con la primera lectura del profeta Isaías. La liturgia de la palabra presenta hoy la vocación de tres hombres, de Isaías, Pedro y Pablo. Para cada uno de ellos, la llamada divina es precedida de una teofanía, es decir, de una manifestación sobrenatural de Dios. Dios, antes de confiar al hombre una misión particular, se le revela y da a conocer. Grandiosa la revelación concedida, en este caso, a Isaías. En esta lectura se nos habla de esta vocación del profeta, aproximadamente sobre el año 736 a.C. Dice así: entonces se le apareció el Señor en una visión majestuosa, y como formando escolta seres inteligentes llamados serafines, que gritaban a dos coros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. El trisagio, es decir, triple repetición del santo, indica que Dios es superlativamente santo. El humo que llenaba el templo señalaba la presencia de Dios. Ante aquella visión tan imponente, el profeta se considera tan pequeño o impuro que se siente el pobre perdido. Y en ese momento un serafín toca los labios de Isaías con una brasa tomada del altar y lo purifica. Entonces oyó la voz del Señor que le dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Y el profeta contesta: aquí estoy, mándame. Isaías es fiel a su vocación de este pueblo. Es aterrador lo que sigue al texto. Hasta que las ciudades queden asoladas y sin habitantes, y las casas sin moradores. Terrible, ¿eh? Son los pecados de los hombres las causas de estos acontecimientos. Frente a tal grandeza y santidad, Isaías tiembla. Se siente como nunca impuro e indigno de estar en la presencia de Dios. Pero cuando siente la voz del Señor dirigirse a él: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? No titubea un instante y responde: heme aquí, envíame. El hombre no puede, por su cuenta y riesgo, asumir la misión de colaborador de Dios. Pero si Dios le llama, su indignidad no puede ser un pretexto para echarse atrás. Pasemos a la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios. San Pablo habla de su vocación, de heraldo del misterio de Cristo. También a él se le reveló Cristo en el camino de Damasco. Y el pobre quedó tan anonadado que durante toda la vida se tiene no solo por el menor de los apóstoles, sino por un aborto. Sin embargo, su correspondencia es plena y puede atestiguar que la gracia de Dios no ha sido en él estéril. El tema fundamental de la predicación de los apóstoles fue la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es lo más importante, pues si no hubiera resucitado, vana e infructuosa sería nuestra fe. Pero la resurrección de Cristo es un hecho real, y como dice el apóstol, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó, según las mismas Escrituras, y se apareció a Pedro y los demás apóstoles, y a más de 500 personas. Y por último dice San Pablo: a mí, el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la Iglesia de Dios. A este propósito, San Jerónimo nos dice: no se buscan en los cristianos los principios, sino el fin. Pablo empezó mal, pero acabó bien. Los comienzos de Judas se alaban, pero al final traiciona a Cristo. San Pablo, después de su conversión, cooperó con la gracia que le impulsaba al bien. Incluso dirá: por la gracia de Dios soy lo que soy. Es lo que debemos decir nosotros: por la gracia de Dios soy cristiano, soy lo que soy. Pasemos al Evangelio, en este caso es de San Lucas, que es la llamada de Pedro.
para ser pescador de hombres. Acaece en el lago, en un contexto muy sencillo y humano, propio del Dios hecho hombre, venido a compartir la vida de los hombres. Después de haber predicado desde la barca de Pedro, Jesús le ordena echar las redes. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Su docilidad y confianza salen premiadas. Capturaron tal cantidad de peces que las redes se rompían y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. El milagro imprevisible revela quién es Jesús. Y Pedro, atónito como Isaías, cae de rodillas diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un pecador». En presencia de Dios que se revela, el hombre, por contraste, advierte su nada y su miseria y siente profunda la necesidad de humillarse. Al acto de humildad sigue la definitiva llamada: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». También aquí la respuesta es inmediata, y no solo de Pedro, sino de sus compañeros. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Las enseñanzas de esta lectura están claras. Basta repetir su contenido y fijarse en la petición que Jesús hizo a Pedro, de que volviera a echar la red en el mar. Y como Pedro obedeció a Jesús, porque él se lo mandaba, pues él, como experto pescador, sabía que sería inútil. Mas luego él se dio cuenta, al llenarse la red de peces, de que lo verdaderamente inútil era trabajar uno por su cuenta, sin contar con el auxilio de Dios, o sea, de la gracia de Dios. ¿Cuántas personas en sus empresas trabajan en vano por no contar con Dios? Y luego las cuentas fallan. En nuestros proyectos, en nuestros viajes, no digamos simplemente iremos, volveremos, haremos tal o cual cosa, sino que digamos, como nos dice el apóstol Santiago: si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello. Pedro, ante el asombro de aquella milagrosa pesca, se siente pecador. Y entonces Jesús le dice que no tema y que desde entonces será pescador de hombres. Y así empezó la vocación de Pedro. Dios nos llama a todos de diversas maneras. Por lo tanto, seamos fieles a nuestra vocación. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.